Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el mundo, fascinante y, bueno, a veces un poco desconcertante, de Kitaro Nishida. Ujú. Un filósofo japonés clave, ¿no? Fundador de la escuela de Kioto, que marcó el siglo XX. Totalmente. Una figura imprescindible para entender la filosofía japonesa moderna. Pues para esta exploración hemos juntado un poco de todo. Artículos académicos de la Complutense, de Cielo. Bueno, lo típico. Ajá. También discusiones online, que siempre es curioso ver cómo la gente intenta descifrar estas ideas. Sí, que no son fáciles, ¿eh? Para nada. Y claro, fragmentos de su obra principal, Indagación del Bien. Fundamental esa obra. Nuestro objetivo hoy, ¿cuál es? Pues intentar ir más allá de la definición del libro. Queremos pillar un poco la esencia de conceptos como experiencia pura o basho. Sí, el famoso lugar, exacto. Y entender por qué se metió Nishida en ese proyecto tan audaz de mezclar el zen con la filosofía occidental. ¿Y qué nos dice eso hoy? Venga, pues al lío. Vamos allá. Para empezar, situémonos un poco. Japón, después de 1868. La restauración Meiji. Una época de cambio brutal. Claro, el país abriéndose a Occidente a toda máquina. Tecnología, ciencia y filosofía, claro. Pero a la vez intentando no perder su identidad, ¿no? Exacto, una tensión constante. Y Nishida nace justo ahí, en 1870. Crece en medio de todo ese crisol cultural. ¿Y cómo le influyó eso? Porque imagino que no es lo mismo filosofar en Kioto en 1900 que en París, ¿no? Para nada, fue fundamental. Nishida no estaba aislado, vivió esa tensión. Y la escuela de Kioto nace justo de ahí, de esa necesidad de diálogo. Pero un diálogo, ¿cómo decirlo? Crítico. Sí, crítico. No se trataba solo de importar a Kant, Hegel, Husserl, que Nishida conocía muy bien, ¿eh? También a Bergson, William James. Leía a todo el mundo por lo que veo. Sí. Pero la idea era repensarlos desde su propia tradición, desde Oriente. Sobre todo el budismo zen. Ah, el zen. Claro, con ese énfasis en la experiencia directa, en la vacuidad. Eso es clave en Nishida. Entiendo. O sea, no era copiar y pegar, sino crear algo nuevo a partir de ese choque de trenes culturales, por así decirlo. Exacto, una síntesis original. Y has mencionado el zen. ¿Hasta qué punto su filosofía es una especie de zen para intelectuales? ¿O es más complejo? Buena pregunta. A ver, la influencia del zen es clarísima, sobre todo más adelante. Pero Nishida se esforzó mucho por construir un sistema filosófico riguroso. En términos occidentales, digamos. Eso es, quería dialogar con Occidente usando su lenguaje lógico, conceptual. Fíjate en su primer libro, Indagación del Bien, de 1911. Ujú. Ahí intenta apoyar sus ideas citando a psicólogos y filósofos occidentales. Mach, William James. Curioso. No tanto textos budistas, directamente al principio. No al principio, de forma tan explícita. Buscaba como un lenguaje universal, ¿sabes? Para hablar de una experiencia que quizá iba más allá de las categorías de Oriente y Occidente. Vale, y un punto clave de esa diferencia con Occidente era poner en duda la primacía del ser, ¿no? Esa idea tan occidental desde los griegos. Exacto. Ese es un pilar de la escuela de Kioto. Proponían algo distinto, poner la nada, la vacuidad en el centro. Justo. El Mu o Ku, el Suñata del budismo Mahayana. Suena radical. Lo es. Pero ojo que esto es importante. Esa nada de Nishida no es un vacío sin más, no es nihilismo. Ah, vale, luego volveremos a eso, imagino. Sí. Pero es eso, un desafío al eurocentrismo filosófico, una invitación a pensar desde otro sitio. Entendido. Vayamos entonces a Indagación del Bien. Decías que es su primera gran obra. Buscaba reconciliar el pensar y el vivir, ¿no? Lo intelectual con lo moral, lo religioso. Sí, buscaba una verdad que sirviera para la vida, para los problemas de la vida humana, como él decía. ¿Y cuál es la idea central ahí? La clave. Sin duda, la experiencia pura. Junsui Keiken. Experiencia pura. Sí, intenta capturar ese momento fugaz, de la conciencia antes de que la mente empiece a analizar y a dividir. Antes de que digamos, yo estoy viendo esto. Exacto. Antes de la separación entre el yo que mira y el objeto que es mirado. Es la experiencia directa, sin filtros, inmediata. Ponme un ejemplo, para que lo pillemos.
Él usaba a veces el de la música. Estás escuchando música totalmente absorto. Te dejas llevar. Sí. Y te olvidas de ti mismo, del tiempo, de tus problemas. Solo existe la música, la experiencia fluyendo. Ya, entiendo. Como esos momentos de flow que dice la psicología actual. Algo así, sí. Pero Nishida le da una vuelta de tuerca filosófica brutal. ¿En qué sentido? Porque dice algo, bueno, revolucionario. La experiencia viene antes que el sujeto. ¿Cómo? A ver, despacio. ¿La experiencia antes del yo? Precisamente. Ahí está la dinamita. La filosofía occidental, sobre todo desde Descartes, ¿de dónde parte? Del pienso luego existo, del yo. Exacto. El sujeto pensante es lo primero, lo indudable, y luego ese yo tiene experiencias. Vale. Nishida lo invierte. Dice, no, lo primordial es la experiencia pura, el flujo. ¿Y el yo? ¿De dónde sale? El sentido de un yo separado surge después, como una diferenciación dentro de esa corriente de experiencia, no al revés. O sea, no hay un yo y un mundo separados desde el principio. No. Hay una unidad original, una experiencia unificada, que luego la mente, bueno, la analiza, la corta en pedazos. Esto sí que le da la vuelta a la tortilla, ¿eh? Totalmente. Entonces, la realidad última para él no es ni mente ni materia. No, rechaza ese dualismo. La realidad verdadera es esa, presencia activa, dinámica. No es algo estático. Podríamos decir que su lema es ser es obrar. La realidad como acción, como proceso. Un constante hacerse. Y la forma de acceder a ella no es tanto la reflexión abstracta, que siempre llega tarde y divide. Si no, La intuición directa, ese ver inmediato de la experiencia pura. Un conocimiento que es, a la vez, sentimiento y voluntad. Todo junto. vale, pero a ver si entiendo la posible crítica. Si todo es esa experiencia pura e indiferenciada al principio, ¿cómo explicamos el mundo que vemos? Con cosas distintas, relaciones, un yo que parece más o menos estable. Claro. ¿No se queda un poco en algo místico, vago o muy psicológico sin más? Es la crítica que le hicieron, sí. Y Nishida se dio cuenta. La experiencia pura es la base, el punto de partida, pero quizá no explicaba bien toda la estructura del mundo y la conciencia. ¿Y qué hizo? Pues desarrolló conceptos nuevos, más tarde, y ahí entra una de sus ideas más originales y también más difíciles. El Basho. Basho, que se traduce como lugar, ¿no? Sí, lugar, ámbito, campo. Pero has dicho que no es un sitio físico. No, olvídate de la geografía. Es un concepto metafísico. Piensa en Basho como un campo lógico, un contexto dentro de la consciencia, Un contexto donde las cosas... ¿Qué? donde las cosas, los fenómenos, ideas, percepciones, incluso el propio yo, adquieren sentido, se relacionan, existen. Ajá. Nishida lo compara a veces con la cora de Platón. ¿Te acuerdas del Timeo? Ajá. Ese receptáculo misterioso donde las ideas se reflejan en el mundo. Sí, algo así como el espacio donde las cosas toman forma. Pues el Basho es algo parecido. Es el dónde lógico o metafísico en el que todo aparece y se interrelaciona. Vale, un campo de sentido. Pero lo que me parece más loco, o más bien más complejo, es que dicen que no es un contenedor pasivo. No es una caja vacía y ya. Nada de pasivo, ¿no? Nishida lo llama campo de fuerza activo, Chikara Nova. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo un lugar puede ser activo? Aquí es donde Nishida se pone, bueno, realmente innovador y, reconozcámoslo, bastante abstracto. A ver. El Basho no es solo el escenario donde ocurren las cosas, es que además estructura activamente esas cosas y sus relaciones. Es como si el propio contexto diera forma a lo que contiene. Un ejemplo. Para bajarlo a tierra. Piensa, no sé, en un campo gravitatorio. No es solo espacio vacío, ¿verdad? No, claro. Curva el espacio-tiempo. Afecta a cómo se mueven las cosas. Pues algo así, salvando las distancias. El Basho proporciona la estructura lógica, ontológica, que permite que la experiencia que era pura y fluida se articule, que aparezcan sujetos, objetos, relaciones, pero sin caer en un dualismo radical. Entiendo. Como que el lugar determina las reglas del juego de lo que aparece ahí. Exacto. Y la conciencia misma, en su nivel más profundo, es el Basho último, el campo de la conciencia, Ishiki no ya, que lo abarca todo.
Es el lugar que da lugar a todo lo demás. Vale, y esto lo conecta con su idea de una lógica del lugar, ¿no? Que quería superar la lógica de Aristóteles, la de sujeto-predicado. Sí, la basho no rongri. Nishida pensaba que la lógica occidental, S es P, siempre parte de un sujeto, de una sustancia como base. Ujú. Él propone una lógica donde el fundamento no es el sujeto, sino el basho, el lugar. Un juicio entonces no sería tanto decir esto es así, sino esto se encuentra en este lugar o ámbito. O sea, en vez de Sócrates es bueno, Sería algo como dentro del ámbito, basho, del bien, se localiza Sócrates. El significado viene dado por el lugar donde algo se sitúa. El énfasis cambia del qué, la sustancia, al dónde, el contexto, el lugar. esto es denso, ¿eh? Pero creo que veo la conexión con lo que decías antes de la nada. Exacto. Si el sujeto no es lo último y está localizado en un basho, ¿cuál es el basho de los bashos? El lugar último. Es la nada. Justo ahí queríamos llegar. Todo el desarrollo del basho le lleva a profundizar en su idea de la nada absoluta, zetaimu. Zetaimo. Sí. Los distintos niveles de basho, el de las mates, el de la percepción, el de la autoconciencia, se fundamentan, en última instancia, en este basho de la nada absoluta. El lugar que contiene todo y que, paradójicamente, es nada. Vacuidad. Eso es. Expliquemos eso un poco mejor. Dijimos antes, no es nihilismo, no es que no haya nada. ¿Cómo puede ser la nada un fundamento? ¿Positivo? ¿Fértil? Decía Santos. Suena contradictorio. Es la gran paradoja, claro. La nada absoluta de Nishida no es la nada relativa, la ausencia de esto o aquello. Es una nada que está más allá de la dualidad ser-no ser. Más allá. Sí. No es no algo, sino más bien no algo determinado. Es como pura potencialidad, indiferenciada, la fuente de la que todo lo concreto, todo ser particular, emerge, y a la que vuelve. A ver si lo pillo con una analogía. Como el silencio. No es solo que no haya ruido, sino que es lo que hace posible el ruido. Buena analogía. O como un lienzo en blanco. No es solo ausencia de pintura, es la posibilidad infinita de cualquier cuadro. Vale. Pues la nada absoluta es eso, esa posibilidad primordial, dinámica, creativa, que está debajo de toda existencia concreta. Es vacuidad, Q, pero una vacuidad llena de potencial, un vacío fértil. Vale, creo que empiezo a ver el cuadro completo. Experiencia pura como el flujo inicial. Ujú. Basho, como el campo que estructura esa experiencia donde toma forma. Sí, Y la nada absoluta como el fundamento último. Ese campo de campos vacío, pero lleno de potencialidad. exactamente. Ese es el recorrido. ¿Y cómo aterrija todo esto en la vida? En la ética, la religión, que decías que era su motivación inicial. ¿Cómo se conecta? Pues aquí se ve la coherencia del sistema que intenta montar. La ética de Nishida se basa en la autorrealización, Hikojitsugen. Autorrealización. Sí, ser bueno, el bien, no es seguir unas normas que vienen de fuera. Eso sería heteronomía, y él la rechaza. Entonces, ¿qué es? Es actuar desde tu verdadera naturaleza, desde tu personalidad más auténtica. ¿Y cómo encuentras esa naturaleza auténtica? ¿Y actúas desde ahí? Pues justo a través de lo que el Zen llama muga, el no yo. Muga. Vaciarse del yo. Eso es, superando el ego pequeño, el egoísmo, los deseos particulares, te alineas con la realidad verdadera. Y esa realidad verdadera, en el fondo, se identifica con la nada absoluta. Ah, O usando un lenguaje más religioso que Nishida a veces usa, con la voluntad de Dios. Pero ojo, no un Dios personal, sino como ese impulso creativo del universo. entiendo. Entonces, la ética y la espiritualidad van de la mano. Totalmente. Ser bueno es ser auténtico, y ser auténtico es realizar esa naturaleza profunda, vacía, que te conecta con el fondo de todo. Justo. La acción buena es la que sale espontáneamente de esa conexión, sin cálculo egoísta. ¿Y la religión? La religión, para él, es la culminación, es la experiencia vivida de esa unidad con el absoluto. La superación de todas las contradicciones, sujeto-objeto, bien-mal, ser-nada, en esa nada dinámica que lo abarca todo. Incluso mencionaste la belleza antes. Sí, de pasada. Conecta también la estética. La belleza de algo está en cómo expresa plenamente su esencia, su forma interna, de forma parecida a cómo la acción buena expresa la verdadera naturaleza de quien actúa.
Intenta que todo encaje. Fascinante. Es un edificio conceptual muy complejo, la verdad, pero se ve una intención de integrarlo todo, algo que en Occidente a menudo separamos, ¿no? Conocimiento, ética, estética, espiritualidad. Sin duda. Ese es su gran legado. Y también el desafío que nos plantea nos obliga a cuestionar nuestras categorías mentales habituales. Totalmente. La idea del yo como algo sólido, la separación sujeto-objeto, incluso la idea de Dios o de la nada como simple negación. Exacto. Le da una vuelta a todo eso. Bueno, hagamos un pequeño balance. Hemos ido desde la experiencia pura, inmediata, Ujú. pasando por la estructura del basho, ese lugar metafísico, Sí. hasta llegar al fundamento último en la nada absoluta. Hemos visto cómo Nishida intenta ese diálogo Oriente-Occidente, proponiendo una filosofía que nace de la experiencia y busca unir pensamiento, sentimiento, acción. Entonces, la idea principal. ¿Con qué nos quedamos? Pues quizá con eso, que hay formas radicalmente distintas de entender la realidad y la consciencia. Nishida nos da como un mapa alternativo. Un mapa donde la base no es lo sólido, sino el vacío dinámico. Exacto. Donde la consciencia no es una cosa sino un campo de relaciones y donde realizarse como persona pasa por disolver el ego en algo más grande. No es una filosofía para leer y guardar en la estantería, entonces. No, para nada. Es más bien una invitación a experimentar, a pensar de otra manera. Y, para cerrar, una pregunta que se me queda ahí, dando vueltas. Algo para seguir rumiando. Si aceptamos en serio esto de que el fondo último es la nada absoluta, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de vivir, de relacionarnos, nuestro sentido de la vida? Buena pregunta. ¿Y podemos realmente pillar la profundidad de conceptos como Bansho o experiencia pura, solo leyendo? ¿Solo con el intelecto? ¿O acaso requieren, como sugiere toda su conexión con el Zen, una transformación de la mirada? Una práctica, quizá como la meditación, que nos permita saborear esa realidad de la que habla más allá de las palabras. Probablemente Nishida diría que sí, que la práctica es esencial. Ahí queda eso, para la reflexión. Ujú. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión bastante intensa en el pensamiento de Kitaro Nishida. Gracias a ti. Ha sido un placer intentar desentrañarlo un poco. Intenso pero revelador. Hasta la próxima. Hasta la próxima.